Esto es un viaje por la historia de México. Conociendo sus costumbres, su gente, legado y actualidad. Esto es LoveMX TV. Hola amigos, soy Eddie. Y yo Sati. Y hoy nos encontramos en un punto histórico para el metro de la Ciudad de México. Así es, nos encontramos en donde se inició la obra del metro. Así es que acompáñenos, nuestro recorrido comienza Aquí. Todo progreso implica paradojas. Así una obra como esta, destinada a mejorar la vida de la ciudad, empieza por desordenar esta vida misma. Efectivamente, las obras del metro y el metro mismo cambió por completo la imagen de la ciudad. El ferrocarril metropolitano se abrió paso por lugares que antes hubiera sido impensable hacerlo. Las obras del metro comienzan justo aquí, entre el cruce de la avenida Chapultepec y Bucareli, donde nos encontramos y donde esa primera obra se convertiría en la estación Cuauhtémoc, el 19 de junio de 1967, cuando se realizó la ceremonia de inicio de obra para construir la línea 1 del sistema de transporte colectivo. La construcción de una red de transporte dejó de ser un capricho para convertirse en una necesidad a mediados de los años 50 del siglo pasado. Y aunque el Metro de México se puede considerar de los más jóvenes, pues el de París ya tenía 50 años de funcionamiento para cuando se presenta por primera vez el proyecto al Gobierno de México. Para un proyecto en el que pocos creían cuando lo propone y presenta Bernardo Quintana Arrioja, fundador de la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados SADCB en 1958 a Ernesto Uruchurtu, regente de la Ciudad de México, pues este proyecto se creía inviable para el terreno de la ciudad, por un lado siendo una zona sísmica y por otro la misma naturaleza del terreno, además de que un año antes había ocurrido el gran terremoto de 1957, así que el proyecto fue rechazado de inmediato. Sin embargo, Quintana no desistiría en su intento, pues como decimos, el problema del transporte ya se había convertido en una situación seria para ese entonces. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se construyeron los primeros sistemas subterráneos de transporte en el mundo, la Ciudad de México tan solo contaba con 540,000 habitantes y ya corrían por sus calles unos 800 vehículos. Así comenzaría en el Porfiriato la famosa expansión de la ciudad que no se ha detenido desde entonces. Y ya para 1953, los 540,000 habitantes se habían convertido en 3,5 millones, es decir, la población creció exponencialmente en muy poco tiempo. Para principios del siglo, Porfirio Díaz había implementado el sistema de tranvías para solventar la demanda de movilidad, bajo una concesión con una compañía inglesa. Pero para mediados de este siglo, esos tranvías que ahora eran trolebuses, se habían quedado cortos. Además de eso, la ciudad solo contaba con unos 7,000 autobuses públicos que simplemente eran insuficientes para los ya 5 millones de habitantes que eran para 1960. Desde que Quintana presenta el primer proyecto en el 58, tuvo que esperar y luchar por su idea 10 años, pues siempre obtenía la misma respuesta: el elevado costo de la obra por tratarse de un subsuelo único, hasta que consiguió que el presidente Díaz Ordaz lo aprobara para un crédito que Quintana había conseguido con su amigo Alex Berger, esposo de María Félix, y el cual fungió como mediador entre México y el presidente francés Charles de Gaulle.
Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros. Pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío. Me lo regaló mi marido. La primera idea de hacer el metro de México fue de Alex Berger, mi marido. Y él fue el alma del proyecto hasta el final. Él me dijo: tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso y eres tan farolona y te gusta lo fabuloso, ahí te va un regalo. Nada menos. El metro de la Ciudad de México. Yo me reí cuando me lo dijo, pero Alex, cuando prometía, cumplía. Ojalá, mira, chips de promoción, mensajes, llamadas, redes sociales, todo el por 50 pesos, chécale. Libres, cargadores, Amigos, estamos en la entrada del metro Zócalo. Así es, amigos. Y nos tocó hora pico. Pero es que déjenme decirles por qué está así ahora. Mucha gente viene los fines de semana, estamos en fin de semana de hecho, y mucha gente viene en fin de semana aquí al Zócalo pues a pasear, a divertirse, a estar con la familia. Por eso es que esta estación tiene ahorita mucha gente, y porque la línea 1 del metro ahorita en este momento está en reparación. La mitad está ahorita cerrada por mantenimiento. Y por eso se junta mucha más gente, pero miren, aquí ya está vacío. Al gobierno de México le tocaría pagar la obra civil y la obra electromecánica estaría puesta por el crédito francés, la cual se estimó que se pagaría con el cobro del boleto del servicio de los usuarios por 75 centavos el boleto. El 29 de abril del 67 se hizo pública la noticia en el Diario Oficial de la Federación. Era un hecho que la Ciudad de México por fin tendría un transporte indicado para su imparable crecimiento. La línea 1 del metro era una realidad y se necesitó de un trabajo especial para construir el subterráneo en la ciudad. Se contrataron a 38,000 trabajadores y 800 técnicos que trabajaban las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y para evitar los problemas del blando subsuelo y la sismicidad se optó por un sistema de zanjas para las paredes del túnel, las cuales se cuelan y se dejan fraguar. Después se realizó una excavación entre ambos muros. Posteriormente se coló el firme del piso y por último la losa. Además, utilizando el principio de Arquímedes, en donde el túnel tiene que pesar lo mismo del volumen del suelo que se extrajo, para así minimizar los riesgos de un colapso en caso de terremoto. Es innegable el asombro que puede suponer ahora que esta obra se hizo sin ninguna computadora y todos los cálculos fueron planeados por los ingenieros. Y se rompió el récord de haber construido 1 kilómetro por mes, y esta primera línea del metro es una obra maestra de la ingeniería mexicana, pues fue construida sobre un terreno lacustre. El 19 de junio de 1969, justo 2 años después de iniciados los primeros trabajos, la línea 1 del metro de la Ciudad de México está terminada. En esta ceremonia, los constructores entregan la obra a las autoridades y éstas se convierten en sus primeros pasajeros. Unos días más tarde, el señor presidente de la República inaugura oficialmente esta línea y recibe la gratitud y el aplauso del pueblo que lo rodea. Este es el día de la inauguración oficial del que al principio se le nombró como los Rápidos de México, el 4 de septiembre de 1969, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz usó el boleto número 1. Al día siguiente se abría al público la línea 1 que corría de Chapultepec a Zaragoza. Y como dato curioso, Gladys Pereira Robles, estudiante de idiomas, fue la primera en comprar un boleto en taquilla, y Francisco Cervantes Alcalá, el primero en abordar el vagón del metro junto con 27 personas en la estación Zaragoza. Un sello de alegría extraordinaria esta inauguración. Es una obra grandiosa para nuestro México grandioso. ¿Le soluciona a usted algún problema de rapidez en el tráfico? Sí, cómo no, sí. ¿Cuál? La transporta donde quiera ir. Muchas gracias. Son opiniones generalizadas del público.
De aquellos pocos 27 usuarios, se han llegado a millones que transitan el subterráneo diariamente, llegando a ser uno de los metros más transitados del mundo, solo por debajo del de Tokio y el de Moscú, y también siendo uno de los más extensos por los kilómetros que recorre. Una de las cosas que a muchos extranjeros sorprende es que este metro es de los pocos que tienen vagones disponibles solo para niños y mujeres. Y se llega a pensar que esto es una novedad, pero en realidad esto tiene cerca de 40 años que se hace. Para el 20 de noviembre de 1970 ya se habían concluido la primera etapa de la red, que fueron las 3 primeras líneas con un total de 40 kilómetros, y el boleto costaba 1.20 y $1 si comprabas 5, y su coste permaneció casi igual durante 30 años. En el año 2000 solo había subido a 1.50, pero el primero en subir drásticamente el precio fue el actual presidente de México cuando era jefe de gobierno de la ciudad, costando ahora $5 el boleto. Por el gran número de personas que transitan el subterráneo, se implementan medidas de seguridad constantemente. Y es normal encontrar personal de policía vigilando en todo momento las estaciones, por lo que existe vigilancia durante todas las horas que opera el servicio. Las estaciones del metro se encuentran en constante mantenimiento para siempre proporcionar el mejor servicio. Han ocurrido 3 accidentes con víctimas fatales en el metro. El primero fue el 19 de octubre de 1975, en la estación Viaducto de la línea 2, cuando el tren número 10 embistió al tren número 8, el cual se encontraba detenido, y fue a causa de varias deficiencias técnicas, lo cual hizo que el sistema se actualizara y se colocaran semáforos en cada estación y cajas negras en los vagones. Y esto no se repetiría sino hasta el 2020, en la estación Tacubaya, que fue por un error humano. Y el más reciente, en mayo del 2021, este por falta de mantenimiento y construcción deficiente del puente en la estación Olivo de la línea 12. La historia de la ciudad y de nuestro país se ha visto desvelada por la construcción del metro, como cuando se descubrió en la construcción de la línea 1 en el tramo de Isabel la Católica a la Coatlicue, que ahora está en el Museo de Antropología. A los alrededores de esta estación también fueron encontrados entierros novohispanos bajo la antigua capilla de Montserrat, así como muros y cimientos también del periodo virreinal. En la línea 2 se descubrió el adoratorio al dios mexica del viento, Ejecatl, en la estación Pino Suárez, el cual se encuentra in situ. También se descubrieron numerosas piezas de cerámica, las cuales se cree eran usadas como ofrendas. En la línea 3 hacia el sur se encontraron también entierros prehispánicos y restos de asentamientos del periodo teotihuacano. Y hacia el norte de la línea se encontró una aldea productora de sal, la única encontrada hasta ahora del periodo posclásico tardío, y la osamenta de un mamut. En la línea 4, en la estación de Talismán, se encontraron los restos de otro mamut, el cual se dejó en el lugar como una ventana histórica. También en la construcción de esta línea se encontraron canales prehispánicos que conectaban con el canal de la Viga. También un antiguo embarcadero y osarios del Hospital de San Lázaro del periodo virreinal. También muchas estaciones del metro han sido lugar ideal para llevar la cultura a todos, desde exposiciones temporales hasta estaciones temáticas, y muchas se han convertido en espacios para la plástica, como la estación Chabacano, que ostenta el mural Civilización y Cultura, de José Guimaraes. La estación Cuauhtémoc, que tiene espacio para exposiciones temporales. O las maquetas de los periodos históricos de la ciudad en la estación Zócalo. Ay, no te encontraba. Miren, nos gusta mucho esta estación por esta maqueta tan hermosa de 1900. Es una recreación del año 1900. Pues aquí vemos el Zócalo. Aquí, justamente esta estación se llama así, Zócalo Tenochtitlán. Entonces, esto de Tenochtitlán, pues es obviamente por el Templo Mayor. Vámonos al otro lado de la maqueta. Bueno, estamos viendo aquí el frente, no sé si se esté viendo realmente, porque nunca veo si realmente estoy grabando lo que tengo que grabar.
pero déjenme darle la vuelta para decirles en dónde está la excavación del Templo Mayor. Obviamente para 1900, ya si vieron el capítulo de cuando empezaron las excavaciones con Gamio, es después de esta fecha. Y este edificio que está aquí es la excavación. Esta cúpula aún existe, este edificio con esta cúpula aún existe. Y aquí vamos a otra maqueta. Esta maqueta es de 1824, casi un siglo antes, y miren, el Zócalo era una plaza redonda, existía un edificio aquí a un lado del Zócalo que ya no existe. Todos estos edificios de alguna manera pues se han transformado. Lo único que se conserva de 1824 a la fecha, que son 200 años, casi 200 años de diferencia, es Palacio Nacional aquí y Catedral acá. Así es. Y obviamente pues la plancha del Zócalo. Claro que sí, aquí había un edificio por aquí que podemos ver en la maqueta, que estaba pues en lo que es la parte central del Zócalo. Bueno, nuestro hermoso Palacio Nacional, que en este momento se encuentra ocupado. Se encuentra ocupado, sí. Miren, había estos han de haber sido los cajones, los famosos cajones de venta del mercado, sí, claro. Aquí dice lo que es el Palacio del Arzobispado, el número 1. Vamos a buscar en dónde está el número 1. Palacio del Arzobispado. Creerán que no lo encuentro. Uno, es el Palacio Nacional. Es el Palacio Nacional, el Palacio del Arzobispado. Catedral, el sagrario de la catedral, que se acuerdan que la fachada la hizo Tolsá. Y luego tenemos el seminario, la plaza del palacio, que ahora le llamamos Zócalo, la plancha del Zócalo. El mercado del Parián, el famoso mercado del Parián, que es el número 6. Ese mercado del Parián, pues obviamente era, no sé si, miren, este es el mercado del Parián. A ver, ahí está el mercado del Parián. No sé si ustedes recuerdan que nosotros les hemos dicho que las construcciones de las ciudades virreinales siempre tenían la misma estructura. Tenía que estar el poder comercial, el poder jurídico y el poder eclesiástico en la plaza principal. Y obviamente pues aquí estaba el mercado del Parián representando al poder económico, el Palacio del Arzobispado representando el poder jurídico, y el palacio y la catedral representando el poder eclesiástico, perdón. Y ahora vamos a viajar, si estábamos en 1824, vamos a viajar 250 años, bueno, más bien 300 años en el tiempo. 300 años en el tiempo a 1521. Así es como está, miren. Entonces, catedral. Y obviamente el Palacio Nacional se encuentra aquí donde está esto. Otra cosa que nos encanta de esta estación son las hermosísimas fotografías de gran tamaño que tienen aquí, que es una chulada ver la ciudad en el pasado. Sí, tenemos en las estaciones de metro aquí varias exposiciones, se podría decir exposiciones, con esas fotos antiguas y también pues de otros temas. Exactamente, hay estaciones que están dedicadas a la astronomía, hay estaciones que están dedicadas a la lucha libre. Hay estaciones, miren nada más qué bonito, unos aviones aquí sobrevolando Catedral y Zócalo. Bueno, es una manifestación en apoyo a la expropiación petrolera. Esto obviamente en los años 40, aquí está llegando el metro. La estación Viveros de Coyoacán con su selva lacandona. Como ven, cada estación tiene su propio tema, y aquí, como es la estación Viveros, pues es una réplica de la selva lacandona, pues para que los niños aprendan de nuestros recursos naturales en México y de nuestros grandes pulmones, como es la selva lacandona y como decía Salvi hace rato, el pulmón de Coyoacán, que es los Viveros de Coyoacán. Qué mejor que tener esta instalación aquí en el metro de Viveros, así es que vamos a subirnos hasta aquí.
cosa más bonita. Este metro sí que está bonito. El pasaje literario de Pino Suárez. Y pues hay libros para todos. Aquí están libros para niños. Miren, están separados por editoriales. La ampliación más reciente de la ruta del transporte público de la ciudad es el cablebús. Y cuenta con 2 líneas. La primera comenzó a construirse el 12 de septiembre del 2019 y la segunda el 14 de enero del 2020. Y en el año 2021 ambas líneas fueron inauguradas, una en marzo y la otra en julio. La línea 1 tiene 6 estaciones que van desde Indios Verdes a Cuautepec. Y la línea 2 tiene 7 estaciones que van de Santa Marta a Constitución 1917 y su boleto cuesta 7 pesos. Aquí estamos en el cablebús. Volando por los aires, viendo las azoteas. Viendo las de las azoteas. casas. Viendo las azoteas de Lindavista. Y tenemos Lindavista. Actualmente el metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, también conectadas a las líneas de Metrobús y Tren Ligero, y cuenta con 115 estaciones subterráneas, 55 superficiales y 25 elevadas, haciendo un total de 195. Y corre por unos 226.48 kilómetros, y en cada tren caben alrededor de 1.020 pasajeros. Y se estima que en el año viajan alrededor de 1.700 millones de usuarios, y la estación con mayor afluencia es Pantitlán, con 40 millones de usuarios al año, y diariamente casi 4 millones la transitan, es decir, la población total de Madrid. Y como aquel primer tren de la línea 1 construido en Francia fue el primer modelo de unidad en circular en el metro, es por eso que el gobierno francés nos regaló la estación Art Nouveau, que se expone en la Estación Bellas Artes. Y desde el puerto de Veracruz llegaron esos primeros trenes naranja chillón que ya son parte del paisaje urbano y de la cultura popular de México. Estos trenes se fabrican en el extranjero, no porque en México no exista una tecnología para su fabricación, sino por la baja demanda de esta, pues tan solo 3 ciudades en la República cuentan con un sistema subterráneo de transporte: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Aunque no nos dejarán mentir que muchas ciudades del país ya necesitan uno, y sobre todo aquellas con trazas virreinales que hacen que el transporte se convierta en un caos a horas pico, como Puebla, San Luis Potosí, Querétaro o Morelia, entre una larga lista de ciudades que simplemente se verían aliviadas con un servicio subterráneo de transporte. Amigos, y este fue nuestro recorrido por la historia del metro de la Ciudad de México. Esperamos que les haya gustado y que les hayamos dado bien el viaje por todas las estaciones o por los puntos importantes de la historia del metro de la Ciudad de México, que como ya les dijimos, aunque es uno de los más jóvenes, es uno de los más transitados en el mundo. Así es, amigos, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido con nosotros un poquito más de este transporte tan importante para la ciudad. Así es, nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Besos y abrazos para todos.